a quienes estuvieron en la fundación con nosotros en la Comisión por la Memoria de esta comisión hace 16 años, a Constanza Ford y a Patricio Pérez, que fueron los primeros, después de muchos años, que le dieron vida a esta plaza. Buenas tardes. Connie acá. Me gustaría que empiece Pato más que yo, pero nada, ¿empezás vos? Dale. Bueno, gracias a la comisión por el gesto. Creo que más que reconocimiento es un gesto. Sobre todo quienes participamos lo hacemos con voluntad porque queremos ver esto de la manera que lo estamos viendo ahora, lo queremos ver mejor, así que gracias por ese gesto. Fito es uno de esos 30.000. Cuando nos tocó radicarnos acá en San Martín, vinimos a una primera marcha del 24 y sentimos un llamado urgente a formar la comisión, que como bien decían, la plaza ya tenía nombre, la plazoleta ya tenía nombre, pero necesitaba ser habitada, ser vivida de otra manera. Creo que esto es parte del resultado de ese camino, pero es un camino que es eterno, que va a ser para siempre, que somos y fuimos y seremos un puente. Y por mi parte nada más, simplemente recordar que en esa primera instancia, además de Connie, además de Tamara, estaba Leandro Uteda, que anda por ahí, anda Nacho Ferrería, que está por ahí también, y que desde ahí hicimos el llamado y que el local de Aten, que era súper chiquitito en aquel entonces, nos abrió generosamente las puertas, entendiendo lo que estaba pasando y lo que venía para adelante, y desde ahí crecer con actividades, con propuestas, con formación, con algunas cosas más que siempre van a quedar trabajando y que me parece importante también decirlo hoy acá, y que en ese entonces lo laburamos mucho, y es que la plaza está cruzada por la calle General Roca, tremendo genocida, y que la dictadura de Videla y de tantos otros, y que no fue solo militar, sino que hubo una complicidad civil importantísima, fundamental, homenajeó las campañas de Roca, y me parece importante recordarlo porque hay trabajo por hacer ahí también. Gracias. A mí me pidieron que haga alguna especie de historización pequeñita de los años de que se creó la comisión. Bueno, empezó Pato diciendo lo de la reunión, fue así, vinimos a un 24 de marzo acá y éramos 30 personas, y enseguida le escribimos a Dino, que era el secretario general de Aten en ese momento, y enseguida nos abrió las puertas de ese local pequeñito que alquilaban, todavía no estaba el gran local que tiene Aten, espectacular. Y ahí empezó a formarse la gestación para el siguiente, que fue en 2010, si no me recuerdo mal. Bien, en 2010 pudimos copar toda la calle Roca ahí al lado de la plazoleta, montamos un escenario, se hizo una línea histórica que sirvió para ubicar un montón de sucesos acá de San Martín también. Y nada, bueno, ahí arrancó un trabajo de la comisión que pasó por varias instancias de cosas que sucedieron. Me acuerdo cuando vino Estela, estabas vos también, Serena, cuando vino Estela a la radio, que vino 2 segundos y se llenó de gente, se cortó todo, fue un quilombo bárbaro. Estela de Carlotto, se fue rajando al golf porque le estaban por hacer un concierto de cámara, no sé qué historia, pero había mucha más gente que la que hay hoy acá, imagínense en la radio, poca bollo. Bueno, nada más que eso, no sé qué contar. Un montón de actos acá que
fueron mejores, marchas que fueron mejores, por ejemplo la que siguió de la salud, que arrancó en Chacra 30, no sé si se acuerdan, que fue una de las marchas más grandes que hubo en San Martín de los Andes. Otras que cayó mucha lluvia y se suspendieron, y lo que sí me acuerdo, y estaría bueno que lo sigamos sosteniendo, es que siempre escrachamos a Bermans, y estaría bueno sostener esa acción porque él sigue trabajando en este pueblo, sigue teniendo una inmobiliaria que no tiene más el nombre, pero sigue estando ahí y es un buchón de la dictadura, así que me parece que hay que seguir escrachándolo. Última cosa, vamos por el cambio del nombre de la calle, la Pueblos Originarios. Sí. Gracias. ¿Está prendido? Ya, ahí está. Gracias, compañeras. Qué bueno decirlo. Sí, qué bueno decir que es FATEN, porque la Comisión por la Memoria se nutre y trabaja porque hay organizaciones y porque hay vecinos y vecinas. Contamos siempre con ATEN, contamos con ATE, contamos con FM Pocahuyo, porque si alguien sabe tender redes comunitarias es la radio. Hoy le vamos a mandar un abrazo muy fuerte a Laura Cotescu. Está Pro Patagonia, está la Unión de Estudiantes Secundarios, hay un montón de gente más, vamos a estar mencionándolos, pero es eso, y también hay vecinas y vecinos porque los necesitamos, y más ahora que nunca, porque pueden estar todo el tiempo en la comisión o para acciones, pero necesitamos que haya recambio. Esta es una invitación. Y ahora, ¿cómo sigue esto, Fer? Bueno, ahora, antes de la continuidad, como Comisión por la Memoria, ya lo hemos conversado esto y me parece que públicamente es tiempo que podamos avanzar en ese sentido. Es necesario y le corresponde a la Comisión. Vamos a tener que hacer una línea de tiempo, vamos a tener que hacer un trabajo, vamos a tener que hacer una publicación, lo que sea necesario en estos tiempos para poder reivindicar que hoy podamos estar en este ámbito, que hoy podamos estar en este lugar de encuentro, que seguramente este lugar de encuentro lo necesitábamos y lo vamos a tener que apropiar para poder seguir defendiéndolo. Así que como Comisión de la Memoria tenemos un deber, tenemos un compromiso. Espero que para el próximo 24 podamos estar presentando un trabajo genuino que rescate históricamente cómo fue creciendo no solamente el trabajo de la Comisión con todos sus actores, sino también todas sus acciones que hoy nos convocan acá. Me tocó la parte protocolar. Necesitamos que se acerque al escenario el secretario de Cultura Santos. Vamos a darle una continuidad protocolar. Agradecemos al municipio el acompañamiento que hubo para poder realizar este acto en este momento, y bueno, le vamos a pedir que se acerque Gustavo Santos, por favor. Le vamos a entregar un azulejo. Buenas tardes. Bueno, en principio celebro este encuentro y que se esté volviendo a inaugurar esta plaza que siempre estuvo, por supuesto, siempre la llamamos Fito Taberna, pero ahora tiene de nuevo su cartel y es un espacio que necesitamos en nuestra ciudad para recordar en principio a este vecino desaparecido en La Plata y a través de él recordar a todas las víctimas de la dictadura militar que torturó, asesinó. Y lo peor, ¿no? Hay algo peor que te digan que un amigo, que un familiar está muerto, y es que te digan que está desaparecido. Yo era un niño cuando estuvo la dictadura, y el primer recuerdo que tengo de esa época tan oscura es estar en mi cuarto leyendo, después de la cena, leía libros de la colección Villiquen y venían mis padres a apagar el velador para ir hacia la persiana y ver lo que estaba pasando afuera, y yo también me acercaba a la persiana. Vivíamos
en un loteo nuevo, había pocas casas ahí, estaba cerca la Panamericana, y en la colectora de Panamericana veíamos que había 2 autos enfocando a las casas. Entonces no se veía mucho porque veíamos las luces que nos encandilaban, pero sí veíamos las siluetas de personas que pasaban de un auto a otro, y al día siguiente en el diario salía la noticia de que había aparecido un auto incendiado con personas adentro, y hasta ahí llegaba la noticia, ¿no? Mis padres tenían miedo, y ese miedo se sostuvo durante muchos años, también en la democracia. Cuando me tocó ser parte del centro de estudiantes de mi escuela secundaria, las profesoras a mis padres y a mí me decían que me estaba metiendo en un problema, me transmitían miedo. Y un amigo mío, a quien quiero mucho y que no me acompañaba en el centro de estudiantes porque tenía miedo, yo sabía que su padre había muerto. Bueno, su padre no había muerto, su padre está desaparecido. Y nunca pude lograr que Marcelo, y por supuesto lo respeto, que me cuente cómo fue esa noche, porque él estaba en su casa cuando se llevaron a su papá. Y así como yo me acuerdo que con mis padres veíamos a través de la persiana de mi habitación lo que pasaba en la colectora de la Panamericana, él se tiene que acordar muy bien de esa noche cuando vinieron a buscar a su papá. Pero bueno, no lo quiere contar y por supuesto hay que respetarlo. El miedo sigue estando entre nosotros. Ahora, ustedes saben, se está desarrollando un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Neuquén, vinculado al centro clandestino de detención, la Escuelita, y hubo testimonios incluso de gente de nuestra ciudad, y no me extraña que así como algunas personas dan sus nombres, otras dieron su testimonio prefiriendo permanecer en el anonimato. Sigue habiendo miedo. Y eso es lo que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, que no tengan miedo. De eso habla la obra de teatro Tercero Incluido de Eduardo Pavlovsky, un dramaturgo muy, muy grosso de nuestro país, que trabajó mucho la psicología del miedo que instauró la dictadura, y en esta obra lo vamos a ver, vamos a tener funciones de esa obra de teatro este jueves y viernes en el Encuentro de la Memoria que hacemos todos los años en el Teatro San José. Las funciones son a las 10 de la mañana, a las 3 y a las 8:30 de la noche, y son pensadas para estudiantes, pero están abiertas al público en general, así que quienes quieran ir a ver esas obras de teatro, esas funciones, viene una compañía, un elenco de la Universidad de Cuyo, un elenco de mucho prestigio, así que invitamos a todas las personas que quieran acercarse a ver esas obras de teatro. Lamentablemente estamos en un contexto político donde tengo que dar explicaciones a algunos medios de prensa y a algunos vecinos del por qué hacemos obras de teatro para las escuelas. Lo hacemos justamente para no olvidar, para transmitir este mensaje a las nuevas generaciones, para que los pibes y las pibas de ahora no tengan miedo a expresarse, no tengan miedo a ser cancelados. Ahora se habla de ser cancelados en las redes sociales, donde pasa todo. Es un eufemismo de censura, ¿no? No existe la censura, no puede existir la censura en nuestro país, y en la democracia tiene que haber diálogo siempre, intercambio, consenso. Por eso es importante transmitir esto a los jóvenes. Y también, y por último, no solo que no tengan miedo, sino que no se crean este discurso de que este desprecio hacia el Estado y hacia la política. Hace poco un escritor que está por presentar un libro, un escritor de mucho prestigio también, está diciendo que está harto del Estado y harto de la política. Es un discurso perverso también. Seguramente hay muchas cosas para cambiar, pero no podemos darle a los pibes, a las nuevas generaciones, ese discurso. El Estado sí es importante, y la política es importante para hacer esto, y también para llegar al Estado y gobernar el Estado. A través del Estado garantizamos derechos, y el Estado necesita política para administrarse, y también se necesita la política, reitero, para hacer un montón de otras cosas que están por fuera del Estado y que son necesarias. Escuchamos unos temas hermosos en la previa, termino con eso, con un pedacito muy conocido de una canción hermosa de León Gieco. La memoria pincha hasta sangrar
a los pueblos que la amarran y no la dejan volar libre como el viento. Muchas gracias. Ahora, Fernando Surgi le va a hacer una entrega a Gustavo Santos en nombre de la comisión, pero para el municipio, porque queremos que el mosaico de Fito Teberna, el que se hizo con las compañeras y compañeros de FACIMPAT, en la época de la que Connie y Pato estaban hablando, esté acá en la plaza. Así que, Gustavo, el compromiso... Ex Sanón, FACIMPAT, no es necesario ir a las bibliotecas, desempolvar nada. Si tenemos la pereza de desempolvar y conocer los libros, también está en formatos digitales. Bien. La lucha de los trabajadores de FACIMPAT sigue en pie y también merece ser releída para poder valorizar. Así que desde la Comisión de la Memoria, en la persona de Gustavo, vamos a hacer entrega porque queremos que este mosaico, con todo lo que significa la lucha de FACIMPAT, también forme parte de este espacio público de esta nuestra querida ciudad. Porque aprovecho mientras les pedimos a las compañeras y compañeros, las compañeras de la Concuna, del colectivo de arte de la Concuna, que se vayan acercando para subir. Sí, porque sí, un aplauso para las compañeras que nos van a contar. Sí, son varias, pero porque hubo muchas manos en estos 50 años, porque acá no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, que digan dónde están, y parte de esa memoria es la Concuna, que le puso un trabajo enorme. Gracias, compañera. Bueno, nada, contarles que estos somos nosotras las que estuvimos con este trabajo. Vamos a compartirles uno escrito. Lo que hacemos va fundamentado siempre con esto que uno piensa y pone en palabras en el papel y lo que leemos. Que sepan que la Concuna es este colectivo de arte autogestivo. Laburamos por amor al arte. Ojalá eso tuviera un rédito por nuestro trabajo. Lo seguiremos haciendo con amor, pero para luchar que ese trabajo sea remunerativo, que el arte también sea parte de un trabajo que nos puedan pagar. Todo lo de este mundo puede ser memorizado por medio de esas imágenes. Todo lo que existe en el mundo físico, plantas, piedras, animales, metales, pájaros. También toda arte, ciencia, invención conocida, todas las actividades humanas. Todo cuanto puede ser dicho, conocido o imaginado. Giordano Bruno. No tenemos nada nuestro. Nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos. Si hablamos no nos escucharán, y si nos escuchasen no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre, y si queremos conservarlo, deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que detrás del nombre algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca. Primo Levi. Hay un saber aún no consciente de lo que ha sido y su afloramiento tiene la estructura del despertar. Walter Benjamin. Hay instantes del despertar de la memoria, momentos fugaces en que pasado y presente pueden reunirse y desatar un tiempo nuevo, más bien actual, para la rememoración. A veces la rememoración tiene la estructura de un florecer, pero casi siempre la memoria aflora con la forma de la narración, del relato sobre lo acontecido, de la conversación o el testimonio. La memoria, ya sea individual o colectiva, está hecha de imágenes. Ellas son la materia de los recuerdos. Por eso, para narrar la memoria es necesario imaginar, al igual que para soñar. En parte es por estos motivos que los murales buscan narrar con imágenes, aunque muchos piensen que esto es solamente un oficio militante, y sin duda también lo es. Otra obra de arte panfletaria más, contenidista, arte político, sin metáfora o un pasatiempo. El nuestro es un oficio de la imaginación y la rememoración colectivas.
Uno que intenta, como todo arte, amplificar sensaciones y afectos a través de los sentidos. Pero ante todo, como es bien propio del arte popular, es un oficio que viene a intensificar una experiencia en particular, la experiencia de ser pueblos. Por eso, hacer un mural y partir primero de la conversación comunitaria, de la palabra y el testimonio para llegar a la imagen, luego intentar construir una poética colectiva, un relato visual que lo condense, y finalmente poner el cuerpo. Trabajar con unas técnicas que se parecen más a levantar una casa que a pintar un lienzo, que tienen más que ver con levantar una casa en común que con colgar un cuadro en sus paredes. Esta es la primera etapa del mural de Plaza Fito Taberna, que hoy está sin terminar, pero tramamos continuar dentro de poco. Para realizarlo, partimos de un fragmento de la poesía de Silvia Rossi. No habrá ya acción capaz de detener este río de memoria. Queríamos hablar de la memoria en relación al territorio y creemos que el agua es un elemento que lo condensa un poco, un elemento esencial y hoy en peligro, que conecta los diferentes tiempos, evidenciando la continuidad del genocidio en estos territorios. Representada en el río, lleva la textura de las huellas digitales, emblema de la lucha por la identidad. Reivindicamos a los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas de la provincia del Neuquén, presentes en la imagen de Fito Taberna, junto a las flores del arrayán, árbol autóctono y muy presente en cercanía a los cursos del agua. Florecerán pañuelos es la campaña de este año impulsada por las abuelas de Plaza de Mayo. Visualizamos la floración del quechrí, o colum malium, que se transforma en un nido de pañuelos blancos, al que retornan los nietos y nietas recuperadas en la figura de pájaros, en este caso rayaditos, aves típicas de los bosques templados del Cono Sur, de pequeño tamaño, gregarios, inquietos y ruidosos. Queremos agradecer a Eleonora del Espacio Trama por convocarnos y estar, a la Comisión por la Memoria por acompañarnos, a los pibes de la EUSMA por acercarse a ayudar, UESMA, y a las personas que se sumaron al trabajo del montaje en estos días. Deseamos que este mural sea parte de los distintos gestos y acciones que hoy en todo el país busque seguir levantando las banderas de memoria, verdad y justicia como una política de lo común y de los afectos, de lo que nos sigue impulsando a hacer en colectivo, a intentar construir comunidad y reinventar la experiencia de que seguimos siendo pueblos. Hay hilos que cosen ancestros y descendientes, reparando el telar de la vida como un surcido invisible. Hay artistas, poetas, que los pintan y los escriben. No descansan quienes ejercen la tarea del recuerdo. No habrá ya acción capaz de detener este río de memoria. Tremendo mural y vamos a tener que seguir ayudando y dando una mano porque esto sigue. Paciencia es muy importante para que la construcción de esa memoria no estamos acostumbrados, siempre acostumbrados a escuchar, y desde Neuquén hoy tenemos una visita triple, no es la primera vez que viene, vamos a presentar para que nos cuenten y para que les cuenten a quienes por primera vez vienen a esta plaza, a quienes son pibas y pibes, quién fue Fito Taberna, por qué esta plaza se llama así, y para eso vamos a invitar al escenario a 3 personas. Bien, vamos a invitar en primer lugar a René Chávez, compañera, militante, que hace muchos años nos entregó un cuento que repartíamos en las escuelas para saber quién era y cómo fue esa militancia con Fito Taberna. Vamos a recibir también a Pablo Meuli, compañero militante de Derechos Humanos, y también le vamos a dar un fuerte aplauso a los 3 a Serena Gutiérrez, compañera de vida, militante peronista y militante de Derechos Humanos. Dale, arranco.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta enorme plaza, esta plaza Fito Taberna que nos llena de emoción y de alegría. Me pidieron que haga un pequeño reconto de los juicios, algo habló el secretario de Cultura hace un ratito, es correcto lo que él decía, empezó el 9º tramo de los juicios, empezó oficialmente los juicios en Neuquén en el año 1984, porque los juicios tienen varias etapas. Lo que conocemos a veces públicamente es el debate oral, pero en el año 84 un juez Rivarola, que fue asesor en un tiempo de un senador, tomó las denuncias que estaban en manos del obispado, de Jaime de Nevares, de la Asamblea por los Derechos Humanos, la delegación en Neuquén. Tenían cientos de denuncias de pedidos de verdad y justicia. Algunos compañeros habían salido de ese centro terrible que es la escuelita de Neuquén, otros no. Entonces todo ese cuerpo de documentación empezó el juez Rivarola a construir la instrucción. Esa instrucción tomó fuerza después en el juicio del año 85, el juicio nacional, que hay una película sobre eso, donde los comandantes de la dictadura fueron condenados. Sirvió muchísimo ese juicio para los pasos que siguieron. Pero después, leyes de obediencia debida, para quienes peinan cana como yo, saben de qué estoy hablando, punto final, y los indultos en los años 90 cortaron todo proceso de continuidad con los juicios, y el nudo en la garganta era muy grande y la angustia era terrible, y nos cruzábamos con los dictadores y los genocidas en las calles. En Cutralcó, los compañeros que sufrieron el operativo Cutralcó veían a la policía provincial, de quien habían sufrido excesos, violaciones, torturas, caminando y comprando en el mismo mercado. Es conocido acá en Bariloche la trompada que recibió Astiz, otro emblemático del terror, por andar esquiando, y Iván se exasperó y le pegó. Entonces la deuda de justicia estaba muy latente y la angustia muy grande. Y ese temor, que hablaba también hace un rato el secretario, se instaló más fuerte todavía porque era dificilísimo convivir con semejante personeros del terrorismo de Estado. Se recuperó en el año 2003 el proceso de justicia cuando se anularon las leyes de obediencia debida y punto final en los decretos. Sí, hubo un Estado que pidió perdón y dijo: vamos a recuperar la memoria, vamos a recuperar la justicia, y se comenzó de vuelta a construir este proceso de justicia que nos permite entender un poquito lo que nos pasó. Nos pasó algo que nos pasó a todo el Cono Sur, ¿no? La dictadura del Cono Sur, bueno, no voy a dar una clase de historia, pero no nos pasó por Argentina, nos pasó en toda América Latina, lamentablemente. Pero Argentina fue el único país que llegó con la justicia civil a esos juicios, y eso es admirado de todo el mundo. Y eso se debe a la lucha de todos nosotros, de las madres, de las abuelas y de todos los compañeros como Serena, que nunca renunciaron. Ese es un poco los juicios. Concretamente, en el 2008 fue la primera sentencia emblemática, perpetua, para los otros 8 primeros genocidas que se condenaron. Después se sumaron 7 más, inclusive Neuquén, emblemática, Neuquén en toda la provincia emblemática defensora de los derechos humanos, juzgó al juez y al fiscal que durante la dictadura fueron cómplices porque cajonearon las denuncias, porque se hicieron los distraídos, y se juzgó al juez y al fiscal, viejitos, pobrecitos, parecían inofensivos, tremendo, desgraciados que mentían y guardaban los habeas corpus. Y marzo empezó en este año el otro tramo de juicio, y para nosotros fue un orgullo enorme porque la Fiscalía empezó a construir una nueva etapa, y si bien en este marco de ninguneo, de desmemoria, de burla desde los poderes del Estado, lamentablemente, Neuquén mostró otra agenda y empezó 2026 con una nueva etapa de juicio por la memoria y la verdad y la justicia.
Esos son nuestros juicios. Acá en el Gendarmería, el general, el responsable de Satichela, torturó, apresó a compañeras y compañeros de acá de la región. Lo dijo recién también el secretario, hubo gente que se animó a ir a los juicios y otros hablaron anónimamente. Así que el terrorismo de Estado estuvo presente en todo nuestro país. Neuquén hizo gala de la defensa, de la memoria, de la verdad y la justicia. Así que bueno, creo que ese gesto de la memoria y de la justicia sobre todo es de todos ustedes y de todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos y todes. Es emocionante estar en este acto donde se refunda la plaza en memoria de un compañero nacido aquí en San Martín de los Andes, Fito Teberna, a quien tuve el honor de conocer. Me honró, digamos, con su amistad y militamos desde que ingresé a la universidad en el año 68, 69, él era estudiante de turismo y ahí, bueno, participamos de las luchas por la nacionalización de la Universidad del Neuquén, provincial de Neuquén, que fue una movilización muy grande. Y luego participamos de otros espacios del peronismo revolucionario, participamos de aquella época, como lo hacían todos los jóvenes del país, en que nos interesábamos de todos los procesos a nivel mundial, donde se buscaba un cambio hacia la liberación. Participamos en las luchas, en el lucha y vuelve por el regreso de Perón, y finalmente cuando vienen las elecciones de 1973, bueno, somos también elegidos. Fito fue propuesto por el 25% que Perón decidió para la juventud para que sea diputado nacional. Y ya se vieron las internas con la ortodoxia reaccionaria para hacerle ciertas zancadillas para que no pudiera acceder a esta candidatura, a esta banca. Y bueno, yo fui elegida en esas históricas elecciones como diputada provincial por la Juventud Peronista. Fito fue el delegado de la JP de las regionales aquí en Neuquén, era muy conocido y bueno, había una organización interesante a nivel estudiantil, a nivel barrial y bueno, precisamente esta condición de militancia fueron las que les permitió a los sectores de inteligencia fichar a muchísima gente. O sea, el objetivo de la dictadura lo habían propuesto en prioridades y dentro de las prioridades estaban las distintas organizaciones político-militares. Por ejemplo, nosotros militábamos en el Partido Auténtico y ya comenzamos en aquel tiempo a aparecer la persecución días previos al golpe. El compañero Fito, bueno, era un compañero muy preparado, un gran lector que se interesaba en todo y sobre todo una persona con una gran humildad, con una gran sencillez y que nos relacionábamos de una manera muy afectiva, de modo que cuando supimos durante el terrorismo de Estado que había desaparecido, me enteré por Serena, bueno, sentimos la gran pérdida, como la pérdida de otros compañeros de Neuquén, compañeros de lucha que fueron bastante. Entonces, bueno, ¿cuál era la causa de esta persecución? Y ya desde fines del gobierno de
Isabel Martínez y López Rega, estábamos, digamos, en la mira a través de los grupos como la AAA, que en Neuquén hubo varios atentados, bueno, que crearon condiciones de, digamos, de exposición para nosotros. Bueno, sin pretender ser autorreferencial, yo siendo diputada provincial, allanaron mi casa el 23 de marzo del 76, entraron rompiendo la puerta, fue un escándalo en el barrio, por suerte no me encontraba ahí, y bueno, a partir de ese momento mi mandato más que cumplido fue interrumpido y comenzamos a vivir escondiéndonos hasta que, bueno, después de un largo año me exilié en México y quería traer esto de que en el Zócalo de la Ciudad de México, compañeros que quedaron viviendo allá han hecho un gran acto, pintaron los pañuelos en el Zócalo de la ciudad y también ahí está el nombre de Fito Taberna, entre otros compañeros. A 50 años del golpe, consideramos muy importante el rescate de la memoria, pero sobre todo de los valores, de los principios que movieron no solo a los compañeros del peronismo, donde seguimos persiguiendo la unidad de concepción, sino a todas las organizaciones que buscan construir un mundo mejor, un mundo por la liberación, por la soberanía, por la independencia y comenzarnos a juntar como integrantes del campo del pueblo. Así honraremos a nuestros compañeros que pagaron con su vida su forma de pensar, su militancia, etc. Muchas gracias. Le vamos a hacer entrega a René Chávez por compañera, por militante y compañera de Fito, por estar acá y traernos su historia, el cerámico con la cara del compañero, para que se lo lleve y para que sigas contándonos. Para poder entender este presente hay que saber quiénes estuvieron antes. Gracias, René. ¿Y ahora sí? Ahora seré. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cuánta gente? Creo que es una de las pocas veces que he venido a San Martín a estos homenajes a Fito y me he encontrado con tanta gente como hoy. Sin desmerecer los anteriores homenajes, por supuesto. Allá por el 2007, cuando un intendente peronista de acá de San Martín, Jorge Carro, me llama, averigua mi número de teléfono, yo vivía en Buenos Aires, y me dijo: va a haber un homenaje para tu compañero, ¿podrás venir? Y bueno, yo tenía tuve siempre mis dos hijos al lado y bueno, y acá vinimos. Y fue un momento muy especial en aquel momento. Ya pasaron no sé cuántos años, del 2007 a la fecha. 19 años. Luego volví en otro momento importante para el reconocimiento a un desaparecido como era Fito, de acá de San Martín de los Andes, que fue cuando se inauguran los cerámicos en todas las instituciones públicas, que más que un acto para mí fue un hecho importante político, donde un intendente y una gestión se ocupa de la memoria, de la verdad y de la justicia, y ver en Fito a todos nuestros 30.000 compañeros. Eso es lo que sentí siempre, que
Bueno, yo conocí a través de Fito, viví la militancia, lo conocí, yo tenía 18 años, recién cumplido, Fito 25, y lo conocí en un momento que no era un joven común como otros compañeros, amigos que tenía. Fito lo vi distinto, porque me hablaba de política y yo no entendía nada. Me hablaba de burocracia, no entendía nada. Me hablaba de burguesía, anotaba en un papel y buscaba en el diccionario lo que quería decir. Éramos muy jóvenes y me di cuenta que estábamos muy enamorados los dos. Yo era del norte neuquino, de Andacollo, y estudiaba, y él también estudiaba, pero me parecía rara sus actividades porque era tan joven y tan pensante, cuántas cosas que sabía, y me enamoró eso. Y aparte de enamorarme, por supuesto, porque era un fachero, era muy lindo Fito, muy lindo, tenía una mamá muy linda y tenía un papá también muy bonito. Así que él fue muy directo siempre conmigo, me respetó y sentí que me amaba. Pero en simultáneo me planteaba que él amaba también otras historias, otras cosas en los barrios, trabajando, enseñando, desde la universidad, gestionando, haciendo militancia pura, ayudando, y me puso también a trabajar a mí, y en simultáneo él estudiaba, los dos estudiábamos, hasta que un día nació María Eva en Neuquén, concretamente en el Chocón, y él trabajaba allí, tenía un trabajo en el agua y energía, pero se las arreglaba con su tiempo para volver siempre a Neuquén y estar atento. Y vinieron épocas de mucha política, Perón volvía a la Argentina y había que estar. Y fue una etapa muy, muy primaveral en la política, de mucha efervescencia, de mucha alegría, pero duró poco, porque rápidamente en el año 74 nos tuvimos que ir casi disparados con Fito, porque lo buscaban muchísimo, lo buscaban por todos lados Fito, junto con otros compañeros, por supuesto, pero él era el delegado, el dirigente principal de la Juventud Peronista. Entonces nos fuimos primero a Mar del Plata, después nos fuimos a La Plata, y pasaron muchísimos momentos, acontecimientos durísimos. Nos mudamos en un año, tuvimos 12 casas, nos mudábamos todo el tiempo porque era todo peligroso. Nos mudamos a La Plata y ahí empezó una etapa, vino el golpe en el 76, marzo del 76, 50 años. Parece que hubiera sido hace 3 años. El tiempo no transcurre porque sigue abierta esta memoria tan latente con él. Y bueno, y un día salió a una cita, un 16 de abril del 77, ya había nacido nuestro segundo hijo en La Plata y no vuelve más. Y fue un momento donde no se podía salir a decirle a nadie lo que te pasaba, porque te detenían y te secuestraban. Entonces él me había dicho siempre: yo te voy a cuidar a mis niños, aunque me estén torturando, nunca voy a decir nada, nunca te voy a delatar. A vos ni a ninguno de todos mis compañeros, porque estaba convencido de lo que estaba haciendo, de dónde estaba parado frente a la vida, la elección de vida que él había tomado. Podía haber elegido una vida aquí, tranquilo, hacer dinero por ahí con el turismo, porque él estudiaba turismo, la carrera de licenciatura en turismo, había estudiado en Neuquén. Eligió otra vida, eligió estar al lado del pueblo, al lado de los ideales, cambiar esta sociedad que siempre me decía y nos decíamos todos
que había mucha desigualdad, que había mucho por hacer y que había que prepararse para los cambios que venían, para las transformaciones que venían. Pero bueno, vino otra cosa, vino el golpe militar del año 76, donde nos arrinconaron, empezó la persecución, empezó el dolor, las pérdidas, los miedos, las familias que tenían miedo y no te recibían en las casas. Empezó la calle, a transitar en la calle. Yo caminaba con mis hijos por la calle en Buenos Aires, tomaba un subte y estaba en situación de calle prácticamente. Tenía posibilidad de estar contenida con la familia, pero no había que ir a las casas de la familia. Fue durísimo lo que nos pasó. Fue muy duro y yo lo tengo muy presente porque yo busqué a Fito cuando vino la apertura democrática. Con el doctor Alfonsín se abrieron las posibilidades de las leyes y no fue posible porque se proclamaron leyes de impunidad. Con Menem, por supuesto, también el indulto, que fue peor. Era un cachetazo, era muy duro vivir todo eso también. Y hasta que un día, en el 2004, aparece un presidente, Néstor Kirchner, y dijo: vengo a pedir perdón, y nos pidió perdón por no haber tenido un Estado que nunca hizo nada por esta historia que nos contenía de tanto dolor. Entonces derogó las leyes de punto final y obediencia de vida, derogó los indultos y abrió todos los juzgados de la República Argentina para que se abrieran los juicios a los genocidas que nos encontrábamos. Yo sabía que un vecino o un profesor en ese momento había sido un represor y trabajaban y frecuentaban y te los cruzabas en la calle. Desde ese momento, cuando el gobierno que mencioné recién derogó todo, hizo a modo de reparación, vinieron todos esos momentos, el acercamiento del Estado Nacional hacia las madres y las abuelas, la búsqueda de los niños, todo eso sirvió y empezó a haber un florecimiento de la memoria, una construcción verdadera de la memoria. Nos ayudó. Nosotros veníamos anteriormente, pero esa instancia donde el Estado tiene políticas públicas de derechos humanos, de hacerse cargo de lo que había pasado, fue muy reparador para nosotros, muy inmensamente reparador. Pudimos denunciar los centros clandestinos donde se secuestraba y se torturaba a los compañeros y a las compañeras. Se empezaron a trabajar mucho con el banco genético, con los compañeros de antropólogos forenses que empezaron a trabajar más fuerte que nunca. Hubo aporte del Estado Nacional para que así empiecen a funcionar los organismos por la verdad y por la memoria y por la justicia. Bueno, los compañeros que me presidieron mencionaron todo lo que sucedió con los centros clandestinos, particularmente en Neuquén, todo el trabajo que han hecho. René Chávez, la compañera amiga personal de Fito, también mencionó las características de Fito y qué le pasaba a ella también en su historia personal. Yo nada más les quiero decir que pasaron muchísimas cosas, que hoy estamos pasando un momento muy complejo, muy difícil, pero nunca bajé los brazos y no pienso bajar los brazos. Seguimos trabajando, aunque nos nieguen a nuestros compañeros, aunque nos digan que no fueron 30.000,
aunque nos digan que fueron menos, no importa, pero que digan dónde están, qué hicieron con los cuerpos, dónde están, es la pregunta. Yo quisiera irme de este mundo algún día y saber si a Fito lo puedo traer al cementerio de San Martín de los Andes junto a sus padres que descansan y llevarle una flor. No lo pude hacer nunca. Espero, tengo la esperanza que mis hijos, junto a las nuevas generaciones, sigan luchando por la verdad, sigan buscando a nuestros desaparecidos, que los genocidas, los torturadores digan dónde están. Se están muriendo mucho. Julián Minetti, un gran represor de Neuquén, hace poco se me fue con el silencio que lleva dentro de su conciencia mugrienta y asquerosa. Como tantos represores que parecen viejitos, abuelitos, pero fueron tremendos en el accionar que hicieron. No tuvieron perdón, no tuvieron clemencia. Ellos no le dieron la posibilidad de un juicio a nuestros compañeros. A Fito lo hubiéramos tenido con nosotros. Si en algo estaba tan mal todo lo que hacía y lo hubieran mandado a un juzgado, no lo hicieron, pero ellos sí tuvieron la posibilidad de ser juzgados y hoy condenados, a pesar del negacionismo que estamos viviendo. Todo eso duele, ustedes no saben cómo duele, pero hay que resistir, hay que avanzar, hay que seguir abriendo los archivos que no quieren abrir, hay que levantar muy alto las banderas, porque esa es la memoria, rescatar la memoria de nuestros compañeros por lo que ellos lucharon. No fueron loquitos que un día salieron a cambiar el mundo, no, lucharon, llevaron sistemático orden organizativo, desde el amor, desde la militancia, desde el ser humano neto. Así que, bueno, quisiera hablarles mucho de Fito, pero agradecer este mural, agradecer este lugar, que sea un lugar para los chicos, de cultura, de debate, de abrazos, de besos, de recordar con alegría también a Fito, pero también con firmeza, con las convicciones. Cuesta, como decía alguien por acá, que la tecnología los avanza a los chicos, volverlos a llevarlos a la lectura, a transmitirle lo que pasó, a no perder la memoria. Así que muchísimas gracias. Gracias por escuchar. Gracias. Vamos a darle un aplauso fuertísimo a la compañera, a pedirles a las compañeras de Bordadoras en Lucha que andan por acá, que te querían hacer entrega de algo. Ahí vienen las compañeras. A 50 años del golpe, por supuesto que vamos a marchar, pero no podíamos cercenar la palabra de los ilustres visitantes, el agradecimiento a todos quienes participan de este acto. Una cuestión operativa, por supuesto que vamos a marchar, vamos a invitar a los reporteros gráficos, queremos hacer la intervención fotográfica que deje un testimonio de la reinauguración de esta plaza, así que invitamos a los reporteros gráficos a subir acá, invitamos a los compañeros que tienen los retratos, a los compañeros que tienen los pañuelos, a poder tener una buena panorámica de este momento y que sea un punto de inflexión para seguir construyendo memoria en todos los lugares, y no olvidarnos que en este pueblo también hubo centros de detención clandestina, por el cual siempre pasamos los 24 y vamos a volver a pasar hoy también, que este pueblo no fue ajeno a lo que sucedió, a lo que se inició hace 50 años,
Así que, por supuesto que vamos a marchar, invitamos a los reporteros gráficos y le damos continuidad al acto. Les vamos a pedir eso. Levantemos los pañuelos, levantemos las fotos con las caras de nuestras compañeras y compañeros, levantemos la foto bien alto con la cara de Fito Teverna y digamos, por primera vez en esta plaza, a 50 años del golpe genocida de la dictadura cívico-militar eclesiástica, digamos, 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeras detenidos desaparecidos. Rodolfo Mario Fito Teverna. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeras! Ahí está. Gracias. La inauguración del hotel. No, esperate más. Para adelante. Para adelante. Ahí. Dale. Serena, adelante. Ahí está. Pablo, hazte la foto, Pablo. Vení, Pablo. ¿No? Del otro lado, ¿quieren sacar del otro lado? Está la carita de... Ah, por eso estaba de este lado. Por eso estaba de este lado.
Bajando. Subimos, bajamos. Y a veces como si rápido, sí, igual, sí, seguro. Papi. Hola, Muchos años. Le puso plata en el bolsillo a él y a toda la familia. Entonces, cuando
voy a decir a aquel que va a agarrar. Cuando estábamos felicitando el 24 de marzo, entre otros compañeros, a Ráfaga,